Va. Diario Luso Galaico está hoy en Vigo porque estamos con don Luis Ferreiro Almeda, que aunque vive en Sevilla, tiene ascendencia, su padre era gallego, su madre andaluza, y supongo que viene con mucho gusto a estas tierras. Él es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla y además es licenciado también por la UNED en Filosofía Contemporánea. Con lo cual podríamos decir que él aúna la precisión científica con la profundidad filosófica. Desde el año 1991 es presidente del Instituto Emmanuel Mounier, que tiene mucha relación con esta corriente filosófica que es el personalismo comunitario, de lo que luego vamos a abordar. Y entonces hoy a las 7 de la tarde, en la Escuela de Artes y Oficios, don Luis Ferreiro nos va a hablar de ese personalismo. Luego entramos en el título de la conferencia y bueno, pues podíamos un poco, si le parece, situarnos un poco en esta corriente filosófica, ¿no? Como presidente del Instituto Emmanuel Mounier, ¿cómo definiría el personalismo comunitario para alguien que lo escucha por primera vez, sin caer a lo mejor en esas abstracciones filosóficas? Pues es de lo más sencillo del mundo, porque el personalismo comunitario se puede decir que existe pues desde que casi existe el hombre, porque realmente son dos aspectos los que debemos tener en cuenta. Por un lado sería una actitud personal, espiritual, que hace que la dignidad del otro sea vista con lucidez y con naturalidad. Por un lado es eso, es una actitud humana que se centra en el hombre. Y por otro lado, pues tenemos que decir también que a partir de los principios del siglo XX, pues precisamente como la humanidad empieza a estar en riesgo culturalmente, pues hay una reacción contra la filosofía de las cosas y la filosofía de las ideas, que es la filosofía de la persona. Entonces Emmanuel Mounier es uno de los personajes principales que aúna, coordina a muchos pensadores que en esa línea ponen en primer plano la noción y la realidad profunda de lo que es la persona. Es una filosofía al servicio de la persona. Y en ese momento, cuando desarrolla Emmanuel Mounier ese pensamiento, pues en un contexto, ¿no?, de crisis, de ascenso del totalitarismo, ¿no? ¿Cuál es el gran enemigo o la fuerza despersonalizadora a la que se enfrenta hoy el personalismo? Podemos decir, y con eso adelanto un poco el título de la conferencia, que Emmanuel Mounier pretende como un renacer del Renacimiento. El Renacimiento, lo que tiene lugar es una puesta casi al mismo nivel Dios y hombre. Entonces, es como un rescate de lo humano que podía haber sufrido un deterioro ante una mentalidad teocéntrica en la Edad Media, ¿no?, pero que realza la figura del hombre en el Renacimiento. Sin embargo, el desarrollo de las ideas después del siglo XVI es pues una pérdida del sentido de la persona en la medida en que crece el sentido del individuo. El Renacimiento, pues, lo que hace es una escisión entre persona y comunidad, de tal manera que se desarrolla una individualidad de genialidad, de personalidad más que de persona. Mientras que el personalismo lo que pretende es un equilibrio. Y entonces todo lo que rompe ese equilibrio entre persona y comunidad es lo que enemista, lo que es el gran enemigo del personalismo. Emmanuel Mounier lo sitúa pues en el desarrollo de la burguesía, de todo lo que significa el mundo del dinero, la industria, las finanzas, los totalitarismos, que en principio son una reacción contra el individualismo, pero que terminan siendo pues también
una disolución de la persona ante la totalidad, que es la presunta comunidad, que luego no es tal comunidad, ¿no? Es un colectivo donde todos se incluyen, personas se incluyen. O sea que hay un enfrentamiento entre personalismo e individualismo. Exactamente, sí. Y aquí nosotros pues nos hemos acostumbrado a una acepción de personalismo que es precisamente lo contrario de lo que es el personalismo filosófico, ¿no? Es el apogeo de la personalidad, ¿no? La personalidad que intenta imponerse a todos. Se usa en la política, ¿no? El personalismo de los políticos, etcétera. Bueno, pues no es eso, ¿no? Es un equilibrio de persona y comunidad, lo que se pretende. Su conferencia, y ya vamos a decir el título, que es Rehacer el Renacimiento. ¿Cuál es la idea central que quiere recuperar el personalismo, ¿no? en la época actual, ¿no? ¿Y por qué cree necesario que hay que rehacer? Pues, sencillamente porque el intento de Mounier en los años 30 pues se vio eliminado, podríamos decir, por la guerra, la Gran Guerra Mundial, ¿no? Esos totalitarismos que desembocaron precisamente en una matanza como pocas veces en la historia ha existido. Y es que las fuerzas que dirigen el mundo pues van en una línea de escisión, ¿no? De escindir a la persona de la comunidad. Entonces la sociedad se transforma en una sociedad anónima, donde cada uno va a lo suyo y se desenvuelve pues como ese individualismo en el cual no nos miramos los unos a los otros, se pierde el sentido de la fraternidad, el sentido pues del otro, de la persona, de la dignidad de la persona. Entonces, bueno, pues lo que pretendemos es volver a encontrar el equilibrio. Decía Mounier que nunca ha habido tanta sociedad, pero nunca ha habido menos comunidad, y estamos en lo mismo. Hay que recomponer los lazos comunitarios en el mundo en el que vivimos, porque si no, quedamos abocados a la soledad, a lo que un sociólogo norteamericano llamaba la muchedumbre solitaria. Vivimos en masa, vivimos podemos decir, como el ganado, ¿no? Pues muy bien dotados económicamente, pero muy solos. Y entonces es necesaria esa lucha contra la soledad, que solo se vence cuando entramos en comunión con los demás. Y la comunión con los demás es lo que más ha sufrido en los últimos años, los últimos siglos incluso. Don Luis, la sociedad actual pues va a utilizar cada vez más la inteligencia artificial, ¿no? Entonces está transformando un poco el tipo de interacción humana. Yo le quería preguntar, pues, cómo interpreta el personalismo esta nueva digitalización. ¿Nos acerca o nos aleja de la auténtica relación? La clave no está en el progreso de la tecnología, sino en la falta de progreso de la humanidad. Si una humanidad, una persona bien centrada en los aspectos más espirituales, más valorativos, ¿no? En los valores humanos, no tiene nada que temer de la tecnología, porque sabrá situarla en su vida, ¿no? Utilizarla cuando es necesaria, y no tiene pues nada que temer, la puede utilizar sencillamente. Ahora, el gran problema es cuando nos volvemos esclavos de esa tecnología, cuando no estamos a la altura del desarrollo de la inteligencia que se ha transformado en técnica. Por lo demás, pues habría que ser optimista respecto a estas nuevas tecnologías, porque suponen un mar de posibilidades, siempre que sepamos ver el eje fundamental en ese sentido espiritual y comunitario de la persona. Desde la perspectiva del personalismo, ¿qué reprocharía
al modelo económico y social actual? ¿Qué rol tiene la comunidad frente a la precariedad laboral o a la crisis de la vivienda, etcétera? Sí. Esa es una de las luchas del personalismo comunitario, y ahí subrayo lo de comunitario, ¿no? Porque una cosa es el desarrollo educativo, cultural de una persona, y otra es el reconocimiento de los lazos con otras personas con las que estamos unidos en sociedad. Entonces, precisamente el desarrollo de los 4 últimos siglos ha tendido a crear como un leviatán, que es el Estado, por un lado, y también el mercado. O sea, mercado y Estado se han separado, se han hecho autónomos de la sociedad, y la sociedad permanece ahora pues como subordinada a estas realidades monstruosas, en cierto modo, ¿no? Y que al final terminan dominando el conjunto de la vida humana, cuando realmente el Estado y el mercado, bueno, pues son creaciones humanas, pero que deberían estar subordinadas a la sociedad y a la persona. Ese es el cambio de óptica que necesitamos, aunque no estamos en esa línea, ¿no? Estamos cada vez más en una línea de mercado y Estado, y bueno, pues con el aspecto laboral pues tenemos eso, ¿no? El trabajo está subordinado al capital. Es un giro que hay que dar. La persona está subordinada al dinero y así a la técnica, y todo eso pues nos lleva a lo que Emmanuel Mounier denominaba el desorden establecido, muy bien establecido, contra el cual es difícil luchar. Vivimos una crisis de polarización política y emocional. ¿Qué papel puede jugar el diálogo personalista en la búsqueda de entendimiento, al menos de un razonamiento mutuo entre ambas cosas opuestas? Esencialmente el personalismo comunitario ha sido y es una filosofía del diálogo. Diálogo por encima de todas las grandes diferencias que se pueden dar entre los interlocutores que tienen ideas muy distintas. Entonces, en ese sentido, pues se desarrolló el personalismo pasando por encima de todas las confesionalidades. Diríamos que es un inicio de ecumenismo dentro de la sociedad en la que vivía francesa, ¿no? En la que vivía Emmanuel Mounier. Entonces él saltó todos los lazos difíciles, ¿no? de catolicismo, protestantismo, judaísmo, etcétera, siempre centrado en la idea de que el valor, el bien fundamental es el hombre, es la persona, ¿no? Y eso nos permite superar los obstáculos que se plantean a la persona. De ahí que yo creo que sí, efectivamente, siendo fieles a las raíces dialógicas del personalismo comunitario, eso debería tener una repercusión en el replanteamiento de las relaciones políticas en nuestro mundo. ¿Sería capaz de señalar una tarea urgente del personalismo para la sociedad actual? Para mí la tarea urgente es precisamente recuperar la subjetividad de la sociedad, que la sociedad sea sujeto en sí misma, de tal modo que sea centro de iniciativas, centro de transformaciones, centro de, podríamos decir, incluso de revoluciones que alteren la jerarquía actual. Eso que antes decía, de que es una sociedad supeditada al mercado y al Estado, pues que sea lo contrario. Y eso significa que la sociedad tiene que ser más reflexiva, no solo individualmente, sino en conjunto. O sea, que haya centros culturales donde la sociedad reflexione sobre sí misma a través de las personas y sea capaz de crear expectativas nuevas, perspectivas novedosas también, que puedan permitir un desarrollo cultural diferente al que hoy estamos sometidos, que es sobre todo el pragmatismo, el utilitarismo y recuperar a la persona como
centro de toda la vida personal y social. Para terminar, ¿cuál es el legado de Manuel Munier que el Instituto busca proteger y proyectar en España y en el mundo? En España Munier fue rechazado porque él se situó a favor de la República en su momento. Entonces, cuando llegó la dictadura, pues la revista Esprit, que era su principal modo de expresión, fue prohibida en España. Y entonces nosotros hemos perdido una gran herencia que bueno, pues resulta hoy desconocida. Entonces nosotros quisiéramos recuperar esa herencia de Munier y hacerla activa dentro de nuestra sociedad. Y esto significa un replanteamiento de todos los aspectos, ¿no? que aquí hemos perdido de vista. Una democracia que fue joven pues no contó con esa reflexión profunda que Munier había hecho. Nosotros pues, tenemos el reto de realizar lo que no se pudo hacer en su momento. Quizás puede ser tarde, pero yo creo que si lo renovamos podría ser muy importante para la sociedad española. Pues muchísimas gracias, don Luis Ferreiro Almeda, que es científico y filósofo, y convidamos pues a todas las personas que esta tarde se puedan acercar a la Escuela de Artes y Oficios a las 7 de la tarde, pues asistir a este Rehacer el Renacimiento para ver cómo podemos poner en práctica todo esto. Muchísimas gracias del Diario El Uso Galaico por este tiempo que nos ha dado. Gracias a vosotros.